Hola, ¿cómo están? El panorama internacional sigue siendo cada vez más oscuro. Por un lado, Israel comienza nuevamente a atacar y esta vez atacó ayer a Damasco y vuelven los conflictos en Medio Oriente. Mientras tanto, en Estados Unidos, Donald Trump sigue con sus vaivenes arancelarios. Y hay que entender algo bien claro, los aranceles no son otra cosa que un impuesto camuflado al propio pueblo. Se habla de una guerra arancelaria, un discurso muy bien planteado para generar grandes conflictos aparentemente internacionales. Pero ¿quién es el que termina pagando los platos rotos, como se dice, o pagando el pato? El mismo ciudadano americano. Y ya lo están comenzando a sentir, porque ya las cosas están comenzando a ir a sus verdaderos precios actuales con el impuesto arancelario. Porque eso significa que si Donald Trump decide ponerle un 20% de aranceles, un impuesto de 20% a las importaciones, ¿quién paga ese 20%? Lo paga, digamos, Francia. Vamos a hacer un hipotético, porque a Francia también le ha puesto, a toda la Unión Europea le ha puesto aranceles, ¿no? Pero vamos a suponer que a las empresas francesas le puso un 20% de aranceles. ¿Quién paga? ¿El Estado francés? ¿Las empresas francesas que exportan a Estados Unidos? No, la paga el importador americano. Ese arancel lo paga el importador americano. Y al final, el importador americano, ¿a quién le carga ese 20% adicional? Al consumidor americano. No es otra cosa que un robo, un nuevo robo camuflado. Todos los aranceles son eso, son guerras, aparentes guerras, para terminar de quitarle el dinero al ciudadano del país que impone los aranceles. Ahora, China dice que le planta impuestos, Canadá dice que le planta aranceles a los productos americanos, México igual, y todos los países, la Unión Europea también le va a clavar. Al final, ¿quién sale perjudicado? ¿No son los ciudadanos de esos países? Tengan presente, la población de Estados Unidos es el 4.2% de la población mundial. A ese 4.2 los están sangrando. Y ya los stocks sin aranceles, sin el impuesto arancelario, ya están desapareciendo. Así que dentro de poco lo que llegue, si llega, si los importadores se arriesgan, porque si no los dejan ahí, pues simplemente van a tener que poner el nuevo precio, más elevado, porque nadie importa para perder. O sea, nadie hace un negocio para perder. Ahora, está claro, de cada 3 tomates que se mueven en Estados Unidos, de cada 3 tomates que se consumen, 2 son mexicanos. Y se le ha puesto un arancel al tomate mexicano. ¿Quién lo va a pagar? El consumidor americano. No es el importador, no es el exportador mexicano, es el consumidor estadounidense el que va a terminar pagando ese impuesto. Se le viene una inflación y por tanto todo un problema social, socioeconómico muy grande. Ya está a las puertas, ya se comenzó a sentir. Va a llegar el momento en que esto va a traer un conflicto social gigantescamente grande. El norteamericano no está acostumbrado a sudarla por trabajar fuertemente. Es el inmigrante, ese inmigrante ilegal que se sacaba la mugre trabajando 14, 16 horas para solo dormir 5 horas al día y las otras 3 en el carro yendo y viniendo del trabajo. Son los inmigrantes ilegales los que han llevado a la cresta a Estados Unidos y ahora Estados Unidos está yendo al desastre. Hay peleas ahí entre las diferentes comisiones en educación. Una pelea con con una diputada congresista de Estados Unidos que defiende los derechos de la educación porque los niveles educativos son absurdamente bajos. Se supone que es la primera potencia mundial, que tiene un montón de cabezas ilustres,
Pero yo me hago una pregunta, de esas cabezas ilustres, ¿cuántos son nacidos americanos? ¿Cuántos son realmente de sangre norteamericana? Porque o son migrantes o son hijos de inmigrantes. ¿Mm? La gran mayoría. El sistema educativo es mediocre en los Estados Unidos, por no decirlo menos todavía, en muchos estados. Y esto es una de las congresistas está siendo atacada por defender un sistema educativo que tiene que ser renovado y que lo dice abiertamente. Ahora, yo lo vengo diciendo hace días, Estados Unidos va a caer como potencia económica, está cayendo, mejor dicho, como potencia económica. Ya tenemos que el GM, General Motors, ha comenzado a fabricar fuera de Estados Unidos. Ford igual. John Deere también salió, que produce maquinaria agrícola. Nació en Estados Unidos. Todas estas marcas son americanas. ¿Quién otra está entrando en caos en este momento? Boeing. ¿Quién que no ha viajado en un avión ha terminado viajando en un Boeing? Si no es en un 737, es en un 727 o en el 757, dependiendo si fue a otro país. Pero en alguno de esos aviones ha subido. Y 3 grandes conglomerados aeronáuticos, Emirates Árabes, Emirates Airlines, Antax y KLM, que eran fieles compradores de Boeing, acaban de firmar contratos con Airbus, con la francesa Airbus, que tiene componentes de la Unión Europea. Entonces, ¿quiénes salen beneficiados ahorita? Airbus. Que no estamos hablando de unos cuantos millones, estamos hablando de miles de millones de dólares en adquisición de aeronaves de última generación, mucho más sofisticados incluso que los Boeings, porque el A380 de Airbus es mucho más sofisticado que el 757, que el 787 también de Boeing, que ha registrado un montón es una empresa que ha registrado un montón de retrasos, faltas inadecuadas, inoperatividad de algunas cosas, fallas técnicas incluso. Entonces, con todos esos incumplimientos, la aeronáutica, el negocio de las aeronaves es un negocio que, si no es puntual en sus entregas, uno cambia de camiseta, porque tú tienes un reloj milimétrico de producción de la aeronave. Si te la entregan tarde, te malograron a ti y tú no estás dispuesto a perder miles de millones de dólares. Ahora, ¿por qué Boeing sigue poniéndose cada vez peor? Sukhoi ha lanzado su SJ-100 totalmente ruso. No hay ni un solo componente que sea extranjero, que tiempo atrás los tenía. Ahora no, ahora tienen tecnología, tienen el hardware, tienen el software totalmente ruso, tienen hasta la más pequeña tuerca y tornillo son rusos, todo es ruso en ese avión. Y va a abastecer al mercado de Rusia en primer lugar y a otras aerolíneas que ya tiene pedidos. Por otro lado, China también ha sacado su Comac C929 de última generación, que todo es absolutamente chino. Y ya tiene pedido de cerca de 300 aeronaves, no solo del mercado chino, sino de otros mercados de la zona. Se va a expandir, es más, ellos están ofreciendo incluso la logística para el mantenimiento y el seguimiento de las aeronaves, para que estén operativamente espectaculares. Entonces, Boeing, que es una de las grandes empresas de bandera de Estados Unidos, está ahorita al borde de ¿qué hago? Todas estas empresas son empresas, no son que pueden haber nacido en Estados Unidos, pero las empresas en sí, el empresario en sí que está atrás de estas empresas, básicamente, por más que sea americano, es empresario y es responsable de su empresa, de mantenerla a flote.
porque la hiciste nacer y no importa en qué país tengas que seguir creciendo, porque la empresa en sí es neutra, no es nacional, es entidad privada y como entidad privada se puede mover a otro país si le da la gana. Ahora, todo el conflicto que se está realizando, toda esta crisis macroeconómica en los Estados Unidos está trayendo tal cola que el dólar va a seguir devaluándose, va a seguir cayendo internacionalmente. Y los países que son tenedores de los bonos de reserva, de los bonos del tesoro, van a comenzar a tratar de deshacerse de ellos cada vez más. Los más grandes tenedores, o sea, los más grandes acreedores de la gigantesca deuda estadounidense, son Japón, China, Corea del Sur. De estos tres, Japón ha sido un aliado, entre comillas, porque ha sido un aliado sometido. Recuerden que perdió la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos le obligó a no tener ejército, a no tener fuerzas armadas, y puso bases estadounidenses en los Estados Unidos para ejercer un protectorado y cobrarles por supuestamente defenderlos del enemigo. ¿De qué enemigo si Estados Unidos era el enemigo de Japón? O sea, tu propio enemigo pone bases y encima te cobra peaje. El imperio yanqui está cayendo. El famoso sueño americano es una pesadilla en la actualidad y va a traer cola. Está trayendo cola. ¿Y si todo lo que creías sobre libertad, justicia y democracia fuera parte de la misma mentira? Gobiernos manipulados. Guerras inventadas. Un sistema diseñado para que obedezcas, sin saberlo. El imperio de la mentira no es ficción. Es el mapa real del poder que dirige el mundo. El imperio de la mentira. Disponible en Gold Libros y Amazon. Léelo. Antes de que te lo censuren. ¿Sabías que el mar puede ayudarte a recuperar tu equilibrio y salud? Descubre Del mar a la mesa, una guía práctica para aprovechar el agua de mar con seguridad y respaldo científico. Recíbelo totalmente gratis al comprar cualquier combo o un solo PDF en nuestra plataforma. No te lo pierdas, es por tiempo limitado. Un detalle que hay que tener bien en claro es que hay países que son acreedores de los Estados Unidos. Estados Unidos es un país que afronta la más grande crisis de deuda económica del planeta. Es un país que está en decadencia, ya llegó a su pico alto y ahora está bajando, está en picada como imperio, como moneda de reserva del país, del planeta, y eso ya lo he dicho en varios programas. Pero hay que entender que aquí los tres más grandes acreedores, o sea, los tres más grandes países a los que le debe Estados Unidos poder estar comiendo como les da la gana, como reyes y hacer lo que les da la gana en el planeta, son Japón, China y Corea del Sur. Estos tres son los más grandes tenedores de los bonos del tesoro, que no es otra cosa de que, ¿sabes qué? Te firmo este pagaré, tú me prestas $1.000 millones y yo te lo voy a devolver con ciertos intereses. Ese pagaré es un bono del tesoro, que es un simple papel, que solo estaba sustentado en la confianza, porque Estados Unidos hace tiempo el dólar dejó de ser una moneda con reserva de oro. O sea, no estaba en el patrón oro, tampoco está en el patrón petróleo, estaba nada más que en una simple palabra de confianza, de fe. Pero ya esa fe se ha perdido con un Donald Trump que un día te dice que te pones aranceles, el otro día te lo suspende, al día siguiente te lo vuelve a poner, al día siguiente te lo suspende, que genera una guerra que amenaza a Rusia, que amenaza a China, que amenaza a Israel, ahora resulta que le quiere dar armamento a Ucrania. Ese país totalmente inestable políticamente ha generado una inestabilidad tal
que Japón y China vendieron parte de sus bonos del tesoro, una pequeña cantidad, unos cuantos cientos de millones de dólares. Es una pequeña cantidad de lo que le debe Estados Unidos a estos países. Pero conforme vaya decayendo el dólar, ¿quién va a querer tener dólares que ya no van a servir para nada? Nadie. China, Japón, Corea del Sur y todos los que tengan bonos del tesoro a deshacerse de ellos. China ha dicho que no le importa perder varios cientos de millones de dólares. Ya se lo puso el parche. Y Donald Trump en su inestabilidad, ahora resulta que también un pobrecito está enfermo de los riñones, ¿no? Otro distractivo más para seguir manteniendo todo el discurso. Y eso, perdónenme, ¿por qué digo que es distractivo? Porque en estos días la lista Epstein ha salido cada vez con mayor fuerza y teme que terminen sacándolo, desaforándolo de la presidencia de los Estados Unidos y metiéndolo preso. Ahora sale a decir de que no, que esa lista nunca existió. Y hay evidencia hasta por los codos en la red, ustedes lo pueden buscar y ver, donde inclusive el famoso supuesto suicidio de Epstein termina siendo un asesinato para callarlo y para borrar todos los datos de esta lista de Epstein. Entonces hay una debacle moral. Es un país que está en una debacle, no solo económica, sino también moral. Y eso es lo que tenemos que entender. Es un país que fue el imperio americano, fue el sueño americano, que realmente no era un sueño. Se vendió la idea del sueño americano, pero básicamente era la esclavitud de América al mundo, el sometimiento de América al mundo, el imperialismo americano realmente, ¿no? Que terminó subyugando a millones, a casi todo el planeta. Y vivió de las regalías que le daba el planeta. Estados Unidos no es un país altamente industrializado, eso hay que tenerlo en cuenta. La gran mayoría de industrias americanas ni siquiera tienen un porcentaje tan alto de empleados netamente americanos. La gran de los trabajadores de las industrias americanas son inmigrantes, legales o ilegales, pero son inmigrantes. ¿Alguien ha visto en Estados Unidos, me lo puede decir algún latino, por favor? Escriban en los comentarios si alguien ha visto a algún americano, de estos anglosajones americanos, oriundos de América, trabajando en una empresa de limpieza lavando inodoros. Dígamelo. Si lo han visto trabajando en un restaurante lavando platos, limpiando los baños. Díganme si han visto uno de esos. Porque esos son básicamente trabajos para inmigrantes. Y la educación, ni que hablar, ya lo vi, que es un desastre. Entonces, está cayendo el imperio. Y a mí algo que me preocupa, yo lo he dicho varias veces y lo vuelvo a recalcar en este programa, una de las cosas que me preocupa altamente es el país del Ecuador, un país vecino acá al norte del Perú. ¿Por qué? Porque ustedes, mis queridos hermanos ecuatorianos, hace varios años, no tienen una moneda nacional propia. Vendieron su soberanía monetaria, su soberanía económica a los Estados Unidos. Al adjudicarse el dólar como moneda nacional, vendieron su soberanía económica a los Estados Unidos. Eso es lo que sucedió. Claro, les trajo cierta estabilidad. Esta inestabilidad a ustedes sí lo va a arrastrar tremendamente, porque no tienen su propia soberanía, no tienen el respaldo de su propia moneda como para defenderse y decir, ¿saben qué? Nosotros nos salimos de aquí y vamos a negociar directamente con todo lo cual país sin necesidad del SWIFT. Porque ustedes están con el dólar y el dólar se está cayendo, entonces así traten de negociar fuera del SWIFT, van a tener dólar. No tienen otra moneda, entiendan. Cualquier otro país puede decir, ¿saben qué? Al tacho el BRICS.
al tacho también el SWIFT, que es americano. No quiero negociar ni con el uno ni con el otro. Voy a negociar solo en criptomonedas y punto, más nada. Tengo mi propia moneda. Puedo también meterme a los BRICS y negociar con ellos a través de su blockchain y de su yuan digital o el rublo digital, lo que quieran usar. Pero los ecuatorianos no, y los ecuatorianos al depender al estar esclavizados, porque ese es el término, estar esclavizados al dólar. Estados Unidos está cayendo, el dólar está cayendo y Ecuador va a estar cayendo. Y son los primeros que van a sentir una hiperinflación en América Latina si no toman una decisión drástica ya de salir del dólar y generar su, qué sé yo, su nuevo sucre, pues, que antes del dólar era el sucre, totalmente devaluado, yo lo recuerdo, porque yo estuve en Ecuador cuando todavía tenían sucre. Pues, no sé, generar un nuevo sucre o otra nueva moneda, pues. Pero tienen que recuperar su soberanía. Aunque hay un tratado que ustedes han hecho para tener el dólar como moneda nacional, que eso no es un tratado, realmente es una entrega de soberanía a los Estados Unidos, ¿no? Pero tienen que acuerdo. Si trae represalias, que las traiga. Total, tenemos un loco en la presidencia de los Estados Unidos a cada rato como muchachito bebé. Déjenlo ahí que haga todos los berrinches que quiera. Al final él está en Estados Unidos y ustedes están en Ecuador. Y lo importante no es un país extranjero, sino el país nacional que están ustedes, que es el Ecuador. Estoy siendo muy frontal, pero tiene que serlo. Tenemos que reaccionar y tenemos que levantarnos realmente como país. Encima de Estados Unidos, ¿por qué sigue cayendo? Mete las manos diciendo, oye Rusia, le voy a mandar armas a Ucrania. Y Zelensky, ¿puedes bombardear Rusia? ¿Puedes bombardear Moscú? ¿Leningrado? Si le da de largo alcance, ¿cómo no vas a poder lanzarlos y mandarlos para allá, no? O sea, toda una parafernalia de guerra. Encima, hay que ser sinceros, Israel, como nación, el Israel geográfico que está ahí al costado del Mar Muerto, al costado del río Jordán y toda la jarana, ese Israel realmente, poblacionalmente hablando, en su gran mayoría no son judíos. No son judíos de sangre, no son judíos de herencia tribal antiguo testamentaria. No son realmente el pueblo escogido de Dios. Después de la Segunda Guerra, si mal no recuerdo, fue en 1948, que se le dio territorio a un grupo sionista que se dijo ser judío y se formó la nación de Israel. Pero la gran mayoría de los migrantes que fueron a ocupar ese país no eran judíos de sangre, no eran judíos de herencia. Los judíos de herencia todavía siguen fuera de Israel en su gran mayoría. Sí hay judíos en Israel, eso no lo niego. Pero hay muchos judíos que quizás ni siquiera saben que son judíos, que tienen por su sangre judía, sangre tribal, antiguo testamentaria, que son parte de la herencia de ese pueblo escogido por Dios. Y este Israel sionista, este país, no voy a hablar del judío, sino voy a hablar del país, está gobernado por un sionista que no es judío, Netanyahu, y como país es un engendro hecho por estas élites para desde las sombras generar caos siempre en todo Medio Oriente, supuestamente defendido por Estados Unidos. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque en sí Estados Unidos no lo defiende, Israel lo utiliza, que es muy distinto. Es visto y hay mucha información en la red de cómo el gobierno israelí
financia campañas de congresistas americanos para que voten a favor de mantener la impunidad y toda la agresividad y el sustento militar de Israel. Entonces, hay mucho pan por rebanar ahí. Y Estados Unidos está destinado en los próximos meses o en estos próximos años a desaparecer. Va a generarse una guerra civil muy fuerte que va a llevar al desmembramiento de los Estados Unidos. Y vamos a ver nacer diferentes países, como lo vimos entre 1989 y 1990, cuando desapareció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se convirtieron en varios países. Hasta aquí el programa de hoy. Y los espero en otro programa más.